Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Temístocles Villanueva. Temístocles acaba de resultar triunfador en las elecciones del domingo 1 de julio en la Ciudad de México y es diputado, asambleísta, se llamó durante mucho tiempo en la Ciudad de México por el Partido Morena y uno de los representantes más jóvenes que tendrá el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Temístocles, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Luis, gracias a ti por la invitación. Siempre en Telesur es un gusto poder estar. Gracias a ti. Temístocles, tú has sido un activista en las luchas por la diversidad, pero ¿cómo es que te involucras en el mundo de la política institucional? Bueno, yo creo que el activismo social, cuando se cruza con la política partidista, logra avanzar enormemente. Yo participo en el movimiento obradorista desde el desafuero, desde 2005, a pesar de que yo no tenía ni siquiera derecho a votar, tenía en ese momento 15, 16 años. Y el momento en el que me vuelvo un militante de manera activa es a partir del fraude electoral del 2006. En ese momento se crearon muchos grupos ciudadanos en apoyo a Andrés Manuel, en contra del fraude. Uno de ellos fue la Resistencia Creativa, que era el equipo que encabezaba la actriz Jesús Rodríguez. Futura senadora. Futura senadora, es senadora suplente, pero entendemos que será la senadora que nos represente. Jesús Rodríguez realizaba intervenciones artísticas, culturales en el espacio público, en espacios privados inclusive. En algún momento irrumpimos en el Sambors de los Azulejos, reclamando la intervención de la iniciativa privada en el proceso electoral. Y fue en ese mismo entorno donde conocí a compañeros activistas de la diversidad sexual, el compañero Jaime López Vela, que es un referente nacional de la lucha por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Y al final, a esta edad, pues justo es cuando uno está en el autodescubrimiento de su sexualidad, ¿no? Y es cuando yo salgo del closet, a los 17 años, con mi familia, con mis amigos, con mi entorno, y descubro que luchar por tu patria, luchar por la democracia, luchar por tu nación, también es luchar por tus derechos cuando hay un cruce en el reconocimiento de los derechos humanos. En ese momento yo me vuelvo no solo activista político, sino también activista social de esta agenda que ha sido tan importante en los últimos años en la Ciudad de México. En los dos cruces. En los dos cruces, exactamente. Y durante muchos años, no Morena, pero el movimiento López Obradorista era un movimiento de gente adulta, en el sentido de mayor, ¿no? Muchos jubilados. Era muy difícil ver, por ejemplo, en las campañas electorales de 2006, jóvenes participando. Pero ahora, bueno, pues estás tú, hay otros legisladores jóvenes, y la votación de López Obrador en los pasados comicios fue una votación en donde los jóvenes definieron. Se vio beneficiado por los jóvenes. De manera muy importante. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Cómo explicarnos que el candidato de más edad sea finalmente por quien voten jóvenes, además muy inquietos, con mucha información, con mucha nivel cultural, sí, a diferencia de otras épocas, digamos? Sí. Bueno, hasta se creó el movimiento de la Revolución Blanca cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno y en el proceso electoral de 2006. Yo creo que esto se debe a una reivindicación del hecho de pertenecer a una población de adultos mayores. Andrés Manuel dignificó a esa población cuando fue jefe de gobierno y durante mucho tiempo fue su base social básica, la que salía a las calles cada vez que era necesario defender el proyecto, defender los recursos naturales, en contra de la privatización del petróleo y de todos los recursos naturales. Sin embargo, hay una ruptura importante en nuestro país a partir del proceso electoral del 2012. En el 2012 es cuando nos quieren imponer a Enrique Peña Nieto y él, durante aquella visita histórica a la Universidad Iberoamericana, es rechazado a su salida. Se genera una protesta en su contra por el tema de Atenco, principalmente por la represión tan fuerte de la que fue víctima la población de Atenco cuando él fue gobernador del Estado de México.
Y se empieza a gestar un movimiento juvenil, estudiantil muy importante, que fue el Yo Soy 132. A partir de entonces creo que hubo un despertar de las juventudes, que se vio en las calles. Sí, un movimiento importantísimo, pero que tenía como una de sus consignas centrales: nuestros sueños no caben en sus urnas. Sí. Y hoy una parte muy importante de ese movimiento se vació en los balotajes electorales. Creo que la principal demanda fue la democratización de los medios de comunicación. Sí hay una diferencia entre el manejo de la información en la elección presidencial de 2006, de 2012 y de 2018. En 2012 veíamos una tendencia tal que decíamos que Enrique Peña Nieto era el candidato de las televisoras, era el candidato de Televisa. Y esa fue una de las grandes banderas, de las grandes demandas que enarbolaron. Tan es así que ahora cuentan con un programa de televisión en la propia Televisa. Pero también los jóvenes entendimos que si no era a través de la vía electoral, no se iba a transformar este país. No hay otra ruta de transformación en lo inmediato en este país. Bueno, otros jóvenes se fueron a trabajar con organizaciones indígenas, sí, y la transformación cultural o con el feminismo, presente, ¿no? Que fue muy activo. Los movimientos sociales, yo repito, no tienen por qué estar peleados con la lucha electoral, ¿no? Acabo de dar un ejemplo de ello, y muchos entendimos que además los jóvenes teníamos que estar representados en los espacios de toma de decisiones. Yo participé en el movimiento Yo Soy 132, pero yo sí era de aquellos convencidos que decían, sí, es la lucha cultural, pero también hay que estar en las urnas, hay que participar en los procesos electorales, porque de ahí viene la imposición del sistema social, político, económico. Y bueno, pues ahora, claro, muchos que éramos integrantes del movimiento Yo Soy 132 participamos en el proceso electoral 2018 como candidatos a distintos espacios de representación, candidatos a presidentes municipales. Está el compañero Carlos Brito, que participó como candidato que no quedó a presidente municipal de Jojutla, que no quedó, ganó Morena, pero él queda en un casi segundo lugar junto con el PRI, y que fue por la vía independiente. Ser joven y de manera auténtica participar como candidato independiente es un gran reto. Yo creo que las transformaciones que se iniciaron en este proceso electoral no es el destino final que buscamos que ocurra en nuestro país, es el inicio apenas. Es el inicio apenas, dices. Durante su campaña, una de las consignas centrales de Andrés Manuel López Obrador era un programa de becas para los jóvenes que formulaba en la consigna: sicarios no, becarios sí. Era al revés, becarios sí, sicarios. Perdón, ya estoy yo aquí queriendo hacer trampa. La propuesta becarios sí, sicarios no, la crea Ricardo Monreal Ávila cuando era candidato a jefe delegacional de la Cuauhtémoc, proceso en el cual ganó. Una delegación muy amplia en la Ciudad de México, ¿no? Una delegación amplia y compleja, porque viven alrededor de 600,000 habitantes, pero transitan diariamente entre 5 y 6 millones de la que tú eres diputado. De la que yo ahora soy diputado. Son 2 distritos. A mí me toca el Distrito Popular del Norte de la Cuauhtémoc. Y en la Cuauhtémoc también convergen barrios históricos de nuestra ciudad, emblemáticos: el barrio de Tepito, el barrio de La Guerrero, la Doctores, el barrio del Centro Histórico, que son muchos barrios en uno solo, ¿no? Ahí está la Merced, está la Lagunilla, y son zonas donde desgraciadamente la delincuencia ha crecido, y ha crecido a partir de la falta de oportunidades de los jóvenes. Son los jóvenes los que han engrosado las filas de la delincuencia organizada, y es evidentemente por falta de oportunidades. La única posibilidad de que un joven crezca en el sentido económico, pero también en el sentido de reconocimiento y liderazgo dentro de su barrio, de su entorno, es a través del crimen organizado. Y por eso es que se propone este proyecto de becarios sí, sicarios no. Temístocles, uno de los aterrizajes de esta propuesta fue anunciada apenas hace unas horas por López Obrador, y consistiría en un programa en donde los jóvenes serían como aprendices en empresas, y los empresarios no tendrían que pagarles, sino que estos muchachos estarían allí trabajando con un estipendio que les daría el gobierno federal. ¿No es esto más bien un subsidio al mundo empresarial, preparándolos, capacitando la mano de obra que necesitan,
que a los jóvenes? Bueno, es un proyecto mucho más amplio que Becarios sí, Sicarios no. El proyecto se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Tú preguntabas hace un momento, Andrés fue el candidato más grande de edad, pero fue el más respaldado votado por mayor jóvenes. Cantidad de jóvenes. Y esto se debe a una ruptura en el sistema político. Los jóvenes entendieron que estos jóvenes candidatos representaban el mundo de antaño y que Andrés era avanzar. Y Andrés tiene claro que sin los jóvenes no se va a poder avanzar. Fíjate, la población, la generación más grande de mexicanos que ha nacido en nuestro país es la generación que nació en 1994. Es nuestro... Ya casi que no serán jóvenes. Social, económico del país. Entonces lo que Andrés plantea es, tenemos que asegurar que los jóvenes tengan acceso a la educación media y a la educación superior. Tenemos que garantizar que los jóvenes, una vez que logren titularse, los jóvenes que logran titularse de tenemos que prepararlos no únicamente para la educación superior, sino también tenemos que buscar el establecimiento de oficios, de carreras técnicas, que quien quiera estudiar una educación en la universidad lo haga, que quien quiera desarrollarse en un oficio también lo haga. Y esto tiene mucho que ver justo con la identidad de los barrios y de las colonias. En mi distrito es muy claro, el barrio de Tepito era una colonia que antiguamente era emblemática porque había tapiceros, zapateros, relojeros, y esta tradición se fue perdiendo paulatinamente con la entrada de la fayuca, la venta, el libre comercio, el libre comercio, la venta de productos que se traían de manera ilegal de Estados Unidos y aquí se vendían sin que hubieran pasado por el pago de impuestos, y entonces se podían adquirir a un precio bastante bajo, y se perdieron los oficios, se perdió esta tradición. Pero si este programa, un programa así, hubiera sido instrumentado por Enrique Peña Nieto, desde la izquierda no se hubiera señalado que era un programa de subsidios al mundo empresarial. Estamos pensando remunerar a los jóvenes con un salario de medio tiempo. No van a ser empleos de tiempo completo, van a ser empleos de medio tiempo, en la idea de que mientras ellos estudian, también trabajen. Pero los empresarios no tienen que poner un centavo. Los empresarios lo que tienen que entender es que a esos jóvenes que viven en el abandono hay que darles una nueva oportunidad, y que mientras ellos estudien les van a dar la oportunidad de prepararse profesionalmente para que una vez que concluyan sus estudios los contraten. Ese es el compromiso que Andrés está velando. El tema de la inseguridad nos desbordó, pero por la pobreza que hay en el país, por la desigualdad, ¿no? Y los empresarios se volvieron sensibles a la pobreza hasta el momento en que les tocó en la inseguridad, en el momento en que se volvieron víctimas de los secuestros, de los asaltos, de los asesinatos. Yo creo que los subsidios, siempre y cuando fortalezcan la industria nacional, tienen un sentido importante. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, sí. Temístocles? Y ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando sobre los jóvenes, la ciudad y sus demonios a propósito del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y nos encontramos en el estudio con Temístocles Villanueva, activista por la diversidad y futuro diputado por la Ciudad de México en el Parlamento local. Temístocles, tu partido, Morena, sí, pactó una alianza electoral con el Partido Encuentro Social. Así es. Un partido de derecha evangélica que está en contra de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, y está también en contra de la diversidad sexual, que ve como pecaminosa no solamente en el terreno moral, sino en el terreno social. ¿Cómo explicarnos esta alianza? ¿Cómo justificarla? No es lo mismo hablar de esta alianza el día de hoy que hablar de esta alianza cuando estaba iniciando el proceso electoral. El día de hoy el registro del Partido Encuentro Social todavía está en riesgo. Es posible que no alcancen la votación mínima para mantener su registro tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Pero van a tener una fracción parlamentaria. Van a tener una fracción parlamentaria. Decenas de diputados.
que por cierto no todos son de corte evangélico y de derecha, ¿no? La política electoral en este país es bastante... no, la ideología muchas veces no pesa como debería, ¿no? Afortunada o desafortunadamente, en este caso afortunadamente, yo te diría. Desde que se dio a conocer esta alianza, yo como secretario de la diversidad sexual de mi partido, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, hice un posicionamiento muy claro, diciendo que Morena nunca iba a renunciar a sus compromisos en favor de los derechos humanos sin discriminación y que se tenía que reconocer que la diversidad sexual era una población importante en nuestro país por la cual teníamos que seguir luchando, porque las condiciones de desigualdad y de falta de equidad todavía son un problema en el desarrollo social de nuestro país. Está bien claro que contribuimos al Producto Interno Bruto de toda la nación y de toda la región de América Latina, pero la discriminación es un atenuante. La discriminación también genera un costo en el Producto Interno Bruto. Y también dejamos en claro que Morena era la cabeza de esta alianza y que quienes se integraran a nuestro movimiento, a la lucha electoral en 2018, tenían que asumir nuestros compromisos y el proyecto alternativo de nación, que fue la plataforma político-electoral del proceso electoral 2018, que reconoce a la diversidad. Pero esos diputados van a estar allí y no están sujetos a ningún tipo de compromiso, no están amarrados. Ellos pueden, desde los lugares donde están, que son lugares de poder, hacer valer su agenda conservadora. Te voy a decir una cosa bien interesante que ocurrió en el proceso electoral. La mayoría de la homofobia, de la bifobia, de la lesbofobia, de la transfobia se debe a un desconocimiento. Las personas que ni siquiera conocen a un gay, a una lesbiana y que conviven cotidianamente, nos ven aún como bichos raros, como animales, como personas que no son propiamente seres humanos. Este proceso electoral les permitió convivir con nosotros. Y yo noto un cambio en su visión. Desde el proceso electoral cambiaron por completo su discurso, atenuaron esta homofobia, este nivel de discriminación, aceptaron que la Ciudad de México se encuentra en una situación completamente distinta y que en esta ciudad donde ya se han avanzado en el reconocimiento de derechos, difícilmente se puede retroceder en torno a ellos. Esto lo declara el propio dirigente nacional cuando nuestra candidata a jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, toma protesta como candidata del Partido Encuentro Social y ella deja en claro que los derechos humanos no están a negociación. Claro que tú dices, pues van a tener diputados que vienen de este partido. Son diputados muy pragmáticos, son diputados que estoy seguro sabremos sensibilizar sobre la necesidad de que esta agenda siga siendo prioritaria en la ciudad. Por suerte también tendremos mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad de México y no permitiremos ningún retroceso. Te invitaremos a un futuro programa para ver qué sucede. Yo y por último te diría... en stand-by tus declaraciones. Ahí, sí, vamos a ver cómo avanza, vamos a ver cómo avanza, pero también yo insisto que la lucha política, la lucha jurídica ha avanzado mucho en la ciudad. Lo que no es ha una avanzado, ciudad donde está legalizado los matrimonios. Matrimonio igualitario, cambio de identidad de género sexos para personas transgénero y transexuales, tipificación de crímenes de odio. Lo que hacen falta son políticas públicas y hay un rezago en el avance cultural. Es la ciudad tal vez más abierta y tenemos a la ciudadanía más respetuosa sobre la diversidad sexual, pero le ganamos una batalla cultural a la derecha y al Partido Encuentro Social, haciéndolos partícipes de esta lucha sin que se dieran cuenta. Creo que eres muy optimista, pero no importa. No lo podemos definir en este momento aquí frente a las cámaras. Está todo lo que da en México en este momento. Claro, pero no hay que olvidar el pesimismo de la razón a veces. Sí, de acuerdo. A pesar de todos los avances que han habido, sigue siendo una ciudad homófoba y sigue siendo un país donde las gentes de otra orientación sexual no tradicional son vistas o como enfermos o como desviados. ¿Cómo es hacer política en ese medio adverso? Hay dos datos importantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el que realiza la encuesta de percepción a la población que realiza el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, donde
hay 3 causas de discriminación, las más importantes en la ciudad. La primera razón es por ser indígena. La segunda razón es por tener la piel morena u oscura. Y la tercera razón es por ser gay. Así lo manifiesta la gente, es una encuesta de percepción. Ser gay, no solamente los hombres gays, sino también las mujeres lesbianas, las personas trans. Sin embargo, esto representa únicamente el 15% de la percepción de discriminación de la Ciudad de México. Si lo comparas con el resto del país, bueno, pues acá vivimos en una isla todavía. El segundo dato grave, importante, es que México sigue siendo el país que se mantiene en el segundo lugar en la cantidad de crímenes de odio por homofobia que ocurren anualmente. El primer lugar es Brasil, el segundo lugar es México. El segundo. Y somos segundo lugar por lo menos desde el 2008. O sea, llevamos 10 años siendo... O sea, de la mano de los feminicidios ha avanzado también los crímenes de odio. Pues es el mismo... La discriminación hacia las mujeres y hacia las personas de la diversidad sexual se finca en el machismo, en la misoginia, en el sistema heteropatriarcal, ¿no? La Ciudad de México encabeza en México la tasa de crímenes de odio por homofobia. También se debe a que aquí se reportan los crímenes de odio por homofobia, ¿no? Aquí se le da un seguimiento periodístico, hay organizaciones que las denuncian. En los estados tenemos ciertos datos, pero estamos también seguros que es mucho mayor la tasa de crímenes de odio. Como sea, el hecho de asesinar a una persona por su orientación sexual, identidad de género, por su identidad humana, sigue siendo una cosa gravísima, terrible. Y te lo decía hace un momento, en la Ciudad de México el gran reto a partir de este gobierno será el diseño, la generación y la aplicación de políticas públicas que nos atiendan. Una necesidad urgente es un ente gubernamental que se encargue de todo esto. Nosotros hemos propuesto en la actual legislatura de la Asamblea Legislativa la creación de un instituto de la diversidad sexual y de género, que se encargue justo de estudiar cuál es la principal problemática de nuestras poblaciones para poder diseñar política pública y que se aplique de manera transversal en todas las dependencias de gobierno. Hay quien asegura que el movimiento por la diversidad sexual, que estuvo acompañado durante mucho tiempo por el movimiento feminista, hoy se ha distanciado y no es tan solidario hacia el movimiento feminista como debiera ser. ¿Te parece una crítica justa? Me parece que es una crítica real. Desde luego que habemos gays, lesbianas, bisexuales, trans en todos los entornos, ¿no? Hay gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en la derecha como los hay en la izquierda, solo que en la derecha no se manifiesta la sexualidad porque está penado prácticamente, socialmente y moralmente está penado por sus reglas. En la izquierda hemos entendido que la diversidad sexual tiene que ser un aliado del feminismo y que mucho le debemos a la lucha feminista para que se visibilice nuestra población. También mucho le debemos a la población de mujeres trans, que son quienes han encabezado históricamente nuestra lucha. Y menciono a las mujeres trans porque es una condición de doble discriminación, el hecho de ser mujer, pero además ser transexual o transgénero. Creo que tanto al movimiento LGBTTI le hace falta recordar la solidaridad con el movimiento feminista, como al movimiento feminista le hace falta reconocer que las mujeres transgénero y transexuales también son mujeres y se les tiene que incluir en la lucha feminista. Temístocles, cuando comenzó la lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual, fueron muy activos grupos como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, sí, el FAR, ligados a la izquierda radical, a grupos trotskistas, etcétera, etcétera. Fueron precursores en salir a las calles. Sí, sí, sí. Hoy el movimiento es muchísimo más amplio y ya no tiene hasta comercial. Ya hasta comerciales, son grandes reventones, sí, sí. Grandes fiestas, Un ¿no? carnaval. Un carnaval en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ese movimiento sigue teniendo vínculos con esa vocación transformadora global de la sociedad. Bueno, hay que recordar que el FAR se transforma
en el movimiento que apoya la candidatura de Rosario Ibarra a la presidencia de la República. Y esto ocurre porque son los trotskistas, a partir del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, los primeros que deciden postular como candidatos a integrantes de la diversidad sexual. Es un hecho histórico. El compañero Max Mejía, que falleció hace un par de años, fue candidato a diputado. Ocurre que esto es en el contexto de la conmemoración de la matanza del 2 de octubre. Ocurre en 1978, un poquito antes me parece. Y era únicamente la izquierda la que se atrevía a salir a las calles a protestar por los derechos, ¿no? Sin decir derechos humanos, sin decir derechos sociales. Eran los derechos de los mexicanos por existir, por tener libertad de expresión. Y es obvio que es a través de organizaciones de izquierda, inclusive revolucionarias, donde el movimiento LGBT encuentra la posibilidad de hacerse presente. No había ningún otro entorno de libertad en este país más que que era el movimiento de izquierda. Y claro que se ha ido transformando, en primer lugar porque el inicio de la búsqueda por la democracia no solamente es una bandera que enarbola la izquierda, también lo empieza a enarbolar la derecha, ¿no? Y increíblemente tarda mucho más el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en reconocer a la diversidad sexual. Lo reconocieron hasta su pasado Consejo Nacional, donde pugnan por el reconocimiento de una secretaría que atienda a esta población. Y es el PAN, en su conservadurismo, quien abre el tema y quien confronta a la población en la Ciudad de México. Es en el año 2000 cuando el subcomandante Marcos, en una carta, reconoce al movimiento de la diversidad sexual. Es Cuauhtémoc Cárdenas, en la elección presidencial del 2000, donde también habla de la diversidad sexual. Y tardamos 18 años en que un candidato a la presidencia en un spot televisivo hable de la diversidad sexual, y es Andrés Manuel López Obrador. Temístocles, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos una plática pendiente para el futuro para ver cómo avanzan las cosas. Claro que sí, por supuesto. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.